¿Cuál es el ciclo? Pregunta de examen, año 2002. No está la pregunta ahí, pero es pregunta de examen. Ya, el ciclo más o menos es 12 días lo que va a demorar. Puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la temperatura ambiente y sobre todo del agua. Se dice que 22 grados centígrados en promedio es la temperatura más óptima para que estos vectores puedan desarrollarse. Entonces, lo primero que hace el vector adulto es colocar huevos en superficies de agua. ¿Ya? Coloca huevos en superficies de agua y estos huevos pasan a ¿qué cosa? A larvas, como están viendo aquí. Y estas larvas pasan a pupas. Y las pupas son las que van a dar al adulto como resultado. Esas son las fases. Huevo, larva, pupa y adulto. Eso fue pregunta examen en el año 2002. Revisen el banco de preguntas. ¿Cuál de las siguientes fases no corresponde al ciclo de la malaria? ¿No? O al ciclo evolutivo del género Anopheles, creo que decía, y así debería ser. Y obviamente estaba pupa, estaba larva, estaba huevo, y por ahí no me acuerdo qué exactamente, creo que crisálida. Crisálida es para las mariposas, para los lepidópteros. ¿Ya? Pero bueno, esto tiene que acordarse. Y este ciclo se cumple, o estos estadios es también para el dengue, para el vector del dengue. ¿Ya? Y hay otra especie que puede imitar a cualquiera de las dos, se requiere estar un poquito entrenado para reconocerlo. Por eso la gente siempre le va a decir hay zancudos en mi casa, pero esos zancudos pueden ser de cualquier especie. Mientras no sean esas, no van a transmitir nada. ¿Ya? Otra especie es el culex, así se llama. ¿Ya? Es otro tipo de mosquito, zancudo también, se parece mucho, pero no es de importancia como en este caso. ¿Ya? Este es el proceso entonces: huevo, larva, pupa y luego viene adulto. Y cuando ustedes ven las larvas, ¿cómo dirían si se trata o no del género Anopheles? Porque eso les preguntan, ¿es positivo o es negativo ese criadero? Criadero es, por ejemplo, que haya, de resultado de la lluvia, un cuerpo de agua que esté permanentemente ahí. Eso se puede positivizar, o sea, ahí pueden estar los mosquitos anófeles, hay que vigilar. Tienen que ver las larvas, el estilo de posicionamiento de las larvas, como ven aquí. Si las larvas, como están viendo, de esta manera se posicionan de forma paralela a la interfase aire-agua, como están viendo aquí, anófeles, miren la larva cómo se posiciona, diferente a lo que es en el caso del Aedes y diferente a lo que es en el caso del Culex. ¿Ya? O se posicionan de esta forma o a veces incluso perpendicular, pero de forma paralela a la superficie solamente el anófeles. Es una forma de darse cuenta. Bueno, hay otras características más que se toman en cuenta para vigilar. Por ejemplo, fíjense cómo en el caso del Culex, en los criaderos van a encontrar huevos del vector, pero agrupados, flotando. ¿Ya? En el caso del anófeles es un poco disperso. ¿Ya? En el Aedes también. Bueno, y son varias situaciones más. Pero fíjense, lo que quería que vean es, en los tres casos existe huevo, larva, pupa y adulto. En los tres casos el hematófago es el mosquito hembra. ¿Ya? Ahora, que hay diferencias de otro tipo, sí, pero no nos concierne. No nos concierne. Solamente quiero que tengan en cuenta lo que estamos comentando. ¿Qué cosa nos muestra esta tablita? Interesante. Lo que nos muestra es que a lo largo de los años, en la historia, se han ido, digamos, creando, fabricando, inventando, poniendo en el mercado o donando, no sé, antimaláricos. De todo tipo. Y estos antimaláricos, ninguno se ha escapado de la resistencia. Ninguno, sin excepción. Solo es cuestión de esperar. Ya, esperar un tiempo para que aparezca resistencia al antimalárico. ¿Y por qué aparece resistencia al antimalárico? Porque en el tratamiento las personas normalmente abandonan el tratamiento. Toman un par de días, se sienten mejor y lo abandonan. Y otro de que sus efectos colaterales a nivel gastrointestinal, epigastralgia, pirosis, etcétera, son bastante notorios, incluso náuseas. Entonces la persona apenas se siente un poco bien, abandona el tratamiento. Otra estrategia que yo particularmente siempre he puesto en tela de juicio, bueno, eso es una opinión muy personal, es que el tratamiento es supervisado. Imagínense que ustedes en un lugar donde existe malaria fueran oriundos de la zona, el establecimiento de salud está ubicado, por lo menos, sin exagerar, digamos 6 horas de caminata a pie, y tendrían que ir todos los días 6 horas de ida y 6 horas de vuelta para que les pongan en la boca la pastilla. No es nada, o sea, no me parece una estrategia muy acertada. ¿Ya? Pero eso hacen. Bueno, lo hacen hasta que se sienten bien, ya no quieren ir, ¿no? Y obviamente abandonan el tratamiento. Eso genera resistencia. ¿Ya? Eso genera resistencia. Entonces, miren,
La quinina, por ejemplo, se introduce el año 1632. No es necesario que los años queden grabados, pero sí más o menos el concepto. Han tenido que esperar 278 años, o sea, hasta el año 1910, para que recién aparezcan los primeros reportes de resistencia. ¿Ya? Estamos hablando de la quinina. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Esta quinina normalmente era de tipo parenteral y se colocaban a los casos graves de malaria falciparum. Por lo tanto, era imposible que el paciente abandone, porque estaba internado. Entonces, de alguna manera se ha controlado. Luego apareció la cloroquina, al inicio algo muy interesante porque era por vía oral y al inicio también servía para falciparum. En 1945 lo introducen como un antimalárico y apenas 12 años después, en 1957, ya se reporta los primeros casos de resistencia. ¿Por qué? Porque obviamente ya se tomaba por vía oral y era posible abandonar el tratamiento o tomar incompleto. Viene el proguanil, lo mismo, apenas un año después de que se pone en el mercado ya aparece casos de resistencia. La sulfadoxina pirametamina, que es un antimalárico que se usa en la costa norte del Perú, el mismo año que es introducido ya hay resistencia. La mefloquina, que sigue siendo el pilar fundamental para el tratamiento falciparum en nuestro medio, en 5 años ya hay casos de resistencia. La tobacuona, el mismo año que se introduce al mercado, aparece los primeros fenómenos de resistencia. Entonces, esto más o menos nos muestra de que no existe antimalárico al cual la malaria no se haga resistente. Tarde o temprano se va a hacer resistente. ¿Ya? Solo es cuestión de esperar. Y en ese entender, más o menos este cuadro nos muestra a los principales, a los más conocidos, a los que más se usan y que lastimosamente todos han generado resistencia en el tiempo. Bien. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? ¿Ya? Esto a veces es pregunta examen, ¿no? Les gusta. En el Perú se han hecho estudios de la eficacia de antimaláricos, todavía bordeando el año 2000. Exactamente dice aquí 1999. El año 2000 se publican los primeros resultados. ¿Ya? Al hacer eso, nosotros nos ponemos a la vanguardia de la malaria en América. ¿Por qué? Porque en todos los demás lugares solamente se da de forma empírica hasta hoy en día. Recién, desde el año pasado, hay estudios que están intentando hacer sobre resistencia, pero siempre Perú en cabeza. ¿Ya? En eso sí podemos decir que tenemos esa suerte. ¿Ya? O sea, el Perú es un país donde la malaria se trabaja de forma científica, podríamos decir. ¿Ya? ¿Qué cosa se hacía antes? Antes se daba cloroquina, primaquina a todo, ¿ya? Incluido cloroquina al caso de falciparum. Rápidamente han visto, ha hecho resistencia y empezaron a usar esto que está acá, sulfadoxina pirametamina. ¿Ya? Sulfadoxina pirametamina. En las dos zonas donde se reportaba falciparum, o sea, la cuenca amazónica y la costa norte del Perú. ¿Ya? En ambas zonas se utilizaba sulfadoxina pirametamina. Sin embargo, había casos que no respondían bien. Tal es así entonces que en el año 2000, ¿ya? Médicos peruanos deciden hacer los primeros estudios de resistencia. ¿Cómo han hecho los estudios de resistencia? La definición para que exista resistencia, y eso es pregunta de examen también, ténganlo presente, es que entre las 48 y 72 horas de haber iniciado el tratamiento, la parasitemia debería descender por debajo del 25% de lo que era inicialmente. Si eso no sucede, decimos que ese plasmodium es resistente. ¿Ya? No se olviden. 48 a 72 horas de tratamiento, le toman una nueva gota gruesa, debería de existir, ¿no? Menos del 25% de parasitemia que inicialmente había. ¿Ya? Si eso sí, perfecto, pero si a esas 48 horas no ha bajado por debajo del 25%, decimos que es resistente. ¿Ya? Entonces han hecho los estudios. Y se demuestra que en la costa norte, que como entenderán, en la costa norte la prevalencia no es tan alta como en la cuenca amazónica, ¿ya? En esta costa norte todavía servía o sirve la sulfadoxina pirametamina, ¿ya? Y como sirve, entonces dicen en la costa norte todavía que quede sulfadoxina pirametamina como terapia, ¿ya? ¿Y qué fármaco era importante agregar a la terapia por falciparum para cortar el ciclo de transmisión, porque actúa a nivel de gametocitos, y eso es un dato teórico? El artesunato. De ahí que el esquema actual de tratamiento para malaria por Plasmodium falciparum en la costa norte del Perú es sulfadoxina pirametamina más artesunato, ¿ya? Sulfadoxina pirametamina más artesunato. En los últimos 3 años prácticamente no se han reportado casos
en esta zona de falciparum. Ya les voy a explicar el por qué. Ahí también, como buenos peruanos, hemos tomado una decisión muy importante, que ya está siendo imitado en otras zonas. ¿Y qué pasó en la cuenca amazónica? Ahí sí se demuestra que existe resistencia a sulfadoxina-pirimetamina. Y como existe resistencia a sulfadoxina-pirimetamina, no se puede usar. ¿Qué cosa han introducido? La mefloquina. Pero más, ¿qué cosa debería ir? Otra vez más, artesunato. De ahí que el esquema de tratamiento en la cuenca amazónica es mefloquina más artesunato. Entonces ya vayan grabando esos dos esquemas. En la cuenca amazónica, mefloquina más artesunato, y en la costa norte del Perú, sulfadoxina pirimetamina más artesunato. ¿Estamos de acuerdo? Ya, son los dos esquemas diferentes. Entonces, cuando dan tratamiento para malaria falciparum, tienen que preguntar de dónde viene. Si viene de la cuenca amazónica, tienen que usar mefloquina más artesunato, y si viene de la costa norte, perdón, tienen que usar sulfadoxina pirimetamina más artesunato siempre. Bueno, cloroquina obviamente sí era resistente en ambos sitios. Cloroquina no se usa para falciparum, ¿ya? Y para el Vivax se sigue usando ¿qué cosa? Para el Vivax se sigue usando cloroquina más primaquina. ¿Ha habido casos reportados de Vivax complicados? Sí, antes no había. Ya, ahora cada vez es más seguido los reportes de malaria por Plasmodium vivax complicada, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo. Sin embargo, resistencia a cloroquina en Vivax en el Perú oficialmente no existe hasta hoy en día. Por eso es que se sigue usando ese esquema de cloroquina más primaquina, ¿ya? Eso es para la malaria no complicada. Si fuera una malaria complicada, ya no usan mefloquina más artesunato, ni aquí sulfadoxina pirimetamina más artesunato. Si fuera complicada, ¿qué van a usar? En ambas situaciones, ya sea de la cuenca amazónica o de la costa norte, van a usar quinina más clindamicina por vía endovenosa. Quinina más clindamicina para la malaria complicada, ¿ya? Para la malaria complicada. Quinina más clindamicina. Y hay otros fármacos que están saliendo, por ejemplo, en el caso del artesunato está saliendo por vía parenteral para que lo puedan usar, etcétera, pero ya siempre les comento, no les van a preguntar las novedades que no están oficialmente establecidas. Lo que está perfectamente escrito, eso les van a preguntar. Y hoy en día es eso, es en la cuenca amazónica, vuelvo a repetir, mefloquina más artesunato, y en la costa norte, sulfadoxina pirimetamina más artesunato, ¿ya? En ambos casos, si es malaria grave, ¿qué cosa vamos a dar? Quinina más clindamicina, en ambos casos. ¿Y qué cosa es malaria grave? Para empezar, no puede ser Vivax, solamente es falciparum. Y en algunos casos, por ejemplo, que venga con trastorno del sensorio. Parece una meningitis bacteriana, por ejemplo. El paciente literalmente está planchado, con trastorno del sensorio, Glasgow deprimido, ¿ya? En ellos hay que usar. Otro caso, gestantes. Una gestante, así esté caminando, conversando, haciendo sus actividades, por el hecho de ser gestante, es una malaria complicada. Hay que dar quinina más clindamicina, ¿ya? La falla renal es un signo también de malaria complicada, ¿ya? Y básicamente, como les digo, es para malaria falciparum. Con malaria vivax no va a haber mucho problema. No va a haber mucho problema. Bien, y aquí viene una pregunta de los antimaláricos para complementar lo que hemos estado conversando. Dice uno de los siguientes antimaláricos debe de evitarse en gestantes. Ya, debe de evitarse o está contraindicado en el grupo de gestantes. A ver, de lo que hemos conversado. Primero, miremos los antimaláricos que están aquí. Los trataremos de reconocer. Cloroquina y primaquina es para malaria, Vivax. Mefloquina y artesunato es para malaria falciparum. Y quinina se usa para malaria falciparum también, pero complicada. ¿Ya? Uno de estos fármacos produce methemoglobinemia en el recién nacido cuando se usa en madres gestantes. Por lo tanto, no se debe de dar como tratamiento. Y se tiene que esperar a que la gestante sea puérpera para completar el tratamiento que falta. Es lo que se hace.
Y ese fármaco es la primaquina. ¿Ya? La primaquina. Prácticamente el único, que podría ser otra forma de preguntar, el único antimalárico contraindicado en el embarazo. La primaquina. ¿Ya? ¿Y en qué especie de malaria usamos? Vivax. Entonces yo podría intuir que el tratamiento con mefloquina artesunato en una gestante se puede dar, sí. Quinina con clindamicina, y hemos dicho que es de elección, ¿ya? ¿Cloroquina podría tomar? Sí, pero lo que no puede tomar es primaquina, hasta que sea puérpera. A ver, recuerden el ciclo que hemos mostrado. La idea es que hagamos un ejercicio mental, muy sencillo. Cuando el parásito se encontraba a nivel hepático, ¿producía síntomas? La respuesta es no, ¿no es cierto? No producía síntomas. Por lo tanto, si yo no le doy primaquina a una gestante que tiene Vivax, porque solo se usa en Vivax, ¿no es cierto? Entonces, el problema será pues cuando la gestante tenga malaria Vivax, ¿ya? Cloroquina sí le puedo dar, ¿ya? ¿Y cloroquina le va a calmar los síntomas? Sí, ¿ya? Porque actúa a nivel de sangre. La primaquina, si no le doy, no va a pasar nada desde el punto de vista de su clínica. ¿Por qué? Porque cuando está a nivel del hígado no produce síntomas, ¿ya? Sin embargo, sí es importante erradicarlo, ¿ya? Entonces, por eso es que esperamos que termine el embarazo para agregarle primaquina. Y alguien me dirá, y en ese tiempo que están esperando, lo que podría suceder es de que los hipnozoitos que están en el hígado, como no hay primaquina que haya tomado, simplemente siguen saliendo a la sangre. Claro, sí es posible. Por eso es que semanalmente se le sigue dando cloroquina hasta que termine el embarazo, ¿ya? Para erradicar esos posibles parásitos que están saliendo del hígado, se sigue erradicando. Termina el embarazo, se completa con primaquina. Y esto es lo que están viendo. Bueno, es la alternativa B. Esta es la methemoglobinemia en el recién nacido. Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿no? Aquí está el esquema, y ese esquema es el que tenemos que recordar. Miren, yo les voy a mostrar. Normalmente, el esquema de tratamiento en una persona común y corriente, ¿ya? En una persona común y corriente, aquí están los dos medicamentos, cloroquina y primaquina, ¿ya? Es este esquema. O sea, si la persona no fuera gestante, le darían cloroquina 4 tabletas de 250 el primer día, 4 el segundo día, 2 el tercer día. Y primaquina, ¿ya? Primaquina le darían 2 hasta completar 7 días. Ese es el tratamiento habitual. O sea, 3 días de cloroquina y 7 días de primaquina. Pero resulta que es gestante. ¿Ya? ¿Y como es gestante, qué va a pasar? ¿Cloroquina le puedo dar? Sí le puedo dar. Entonces le doy la cloroquina como habitualmente se da. Pero como no he matado los hipnozoitos que están en el hígado, ¿qué va a pasar? Estos van a ir saliendo a circulación. Y ojo, es gestante, se puede volver a enfermar. Para evitar que eso suceda, ¿qué le voy a dar? Durante todas las semanas, aquí están, semana 1, 2, 3, 4, durante todas las semanas le doy una vez por semana 2 tabletas de cloroquina, a la siguiente semana otras 2 tabletas de cloroquina y así le voy dando. Con eso me aseguro que los hipnozoitos que están en el hígado y que yo no he erradicado porque primaquina no le he dado y que probablemente están saliendo a la sangre, los voy a ir erradicando semanalmente. Termina el embarazo, ¿ya? Y le tengo que dar lo que no le di. ¿Qué cosa debía de darle? Primaquina. ¿Cuánto? 7 días. Entonces esos 7 días le doy, pero solo primaquina, para erradicar lo que faltaba erradicar. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, lo normal, lo común es que la cloroquina se dé 3 días y esto que están viendo aquí, que corresponde a primaquina, debería estar acá. O sea, cloroquina 3 días y al mismo tiempo inicio primaquina 7 días. Y ahí debería acabar. Pero la primaquina lo único que he hecho es postergarlo para después del embarazo, en el posparto, ¿ya? ¿Para qué? Para que no afecte al recién nacido y produzca la metahemoglobinemia. ¿Se entiende lo que se hace? Ya. Quizá estos detalles no sean motivo de pregunta, pero sí tienen que acordarse que la primaquina sí se da en el puerperio, ¿ya? En el embarazo está contraindicado. Se espera que termine el embarazo y se completa el tratamiento. Cloroquina sí se usa sin ningún problema. ¿Y por qué debo de darle necesariamente por qué debo de darle la primaquina?
Porque si no le doy, va a hacer ¿qué cosa? Hipnozoitos. Y cuando tenga esos hipnozoitos yo voy a tener problemas. ¿Se entendió? Lo que se debe hacer con las gestantes, ya. Pero las gestantes no solamente hacen Plasmodium vivax, ese es el problema. También hacen malaria falciparum. Y cuando hacen malaria falciparum, ¿qué cosa debo de darle? Quinina más clindamicina, ¿ya? El Plasmodium vivax infecta al humano bajo la forma de... Miren qué fácil preguntan. Pero tienen que acordarse, pues si no se acuerdan van a desperdiciar esto. ¿Cuál es? Es porozoito, así es, no hay nada que discutir ahí. ¿Y cómo es que pasa al mosquito? En forma de gametocito, ¿ya? En forma de gametocito. ¿Cuál es la forma que se queda anidada a nivel hepático, latente, y que puede salir a circulación incluso meses o años después, incluso sin necesidad de exponerse a la zona de transmisión? Hipnozoito, ¿ya? Acordarse. ¿Qué fármaco actúa sobre hipnozoitos? Primaquina. ¿Qué fármaco actúa sobre gametocitos? Artesunato. Y a nivel de sangre, o sea, cuando están en la fase eritrocitaria, todas las demás. Mefloquina, cloroquina, tobacuona, provanil, todo lo que quieran, ¿ya? Esas dos excepciones tienen que acordarse, del artesunato y de la primaquina. Contraindicado en gestantes la primaquina. Y también en niños menores de 6 meses, por si acaso. ¿Ya? En niños menores de 6 meses. ¿En qué presentación normalmente dan ustedes tratamiento a un niño? Olvídense que es malaria. Necesita, digamos, por decir, un antibiótico. En jarabe, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Pueden creerme que no existe jarabe de antimaláricos? Y a esas alturas, 2013, tenemos que partir la tableta, calcular en peso, moler y así darles. Increíble. No hay jarabe. Una de las formas que incluso se acostumbra acá en nuestro medio, en Iquitos, eso lo hace el doctor Moisés Iwincha, que es autoridad en malaria en esa zona, lo da por vía rectal. ¿Por qué creen? ¿Qué pasaba cuando daban por vía rectal? Se evitaba el primer paso. Por lo tanto, la biodisponibilidad prácticamente se aseguraba en 100%. ¿Se dan cuenta? O sea, son cosas que se puede aplicar. Lo da por vía rectal, no produce vómitos, no produce náuseas, se absorbe y el niño se recupera, ¿no? Eso es lo que hacen habitualmente. Bueno, aquí está lo que hemos comentado, ya, de acuerdo al ciclo. A nivel hepático, ya, a nivel hepático están los hipnozoitos, como dice aquí, ya, y justamente ahí sirve a ese nivel hepático la primaquina. Estamos repasando solamente lo que hemos dicho. En gametocitos habíamos dicho artesunato, y cuando está en sangre, mefloquina, cloroquina, quinina, ¿no? Atovaquona también, provanil también. Tiene que acordarse de esas dos excepciones, ¿ya? Que tienen su lugar de acción. Paciente febril es diagnosticado de malaria por Plasmodium malariae con gota gruesa positivo, o sea, se ha diagnosticado malaria definitivamente. Evoluciona tórpidamente con trastorno del sensorio a pesar del tratamiento correcto. Probablemente se trate de qué especie. ¿Qué especie se confunde con malariae? Y evoluciona así, como si fuera falciparum y puede matar. Exactamente. Plasmodium naulesi. ¿Ya? Plasmodium naulesi. ¿Y alguien me puede decir cómo se trata el Plasmodium malariae? Habitualmente. Claro, ahora es aconsejado que lo trates como si fuera falciparum, ¿ya? Porque puede ser una naulesi. Pero si fuera 100% seguro que es malaria, es solamente con cloroquina. ¿Por qué? Porque no forma hipnozoitos. Ya hemos dicho, Vivax nada más forma hipnozoitos. Y como no forma hipnozoitos, tú erradicas solamente con cloroquina a esta especie. Muy bien. Uno de los siguientes antimaláricos posee efecto predominantemente gametocida. Pregunta examen, tal cual está así. Así les van a preguntar, si les vuelven a preguntar, respuesta. Así es, artesunato, ¿ya? Artesunato actúa a nivel de gametocitos. Por lo tanto, corta el ciclo de transmisión, ¿no? Porque el mosquito ya no se infecta, el mosquito, por lo tanto, ya no transmite. El tratamiento antimalárico en una gestante con malaria falciparum es, sí se les ha comentado, mefloquina artesunato. Se podría usar, alguien me diría si está bien, pero ojo, acuérdense, en una gestante, por definición, es malaria severa. Así esté caminando, esté conversando y haciendo sus actividades normales.
¿ya? Entonces, estaría bien teóricamente darle mefloquina artesunato, pero por situaciones de riesgo hay que considerar que es malaria severa, y en la malaria severa es otro el esquema. ¿Cuál es? Quinina más clindamicina, así es, ¿ya? Alguien me dirá, pero ahí decía que la gestante estaba bien, o no especificaba que estaba, digamos, grave. No, no es necesario que esté grave. La gestante hay que manejarlo como si fuera malaria severa, ¿ya? Por ahí de repente alguien puede decir y que por lo demás está sintomática y etcétera, y les puede invitar a que marquen otra alternativa, pero en realidad es siempre quinina más clindamicina, ¿ya? Quinina más clindamicina. ¿Este esquema dónde se usa? Sulfadoxina, piremetamina, artesunato. Aprovechemos la pregunta. En la costa norte, así es. ¿Este esquema para qué sirve? Cloroquina más primaquina. Malaria, Vivax, así es. ¿Dónde se usa este esquema? Mefloquina más artesunato. En la cuenca amazónica, ¿no es cierto? Y esto, atobocono más provanil, que no lo hemos comentado. Por si acaso, esta atobocono más provanil es lo que más se usa en zonas del África. ¿Ya? Es el esquema que más se usa. Que también podría servir mefloquina más artesunato, ¿no? ¿Qué están viendo ahí? Solamente para mostrarles, ya, para mostrarles que el Plasmodium falciparum para niños menores de 6 meses y gestantes, es siempre a base de quinina más clindamicina. Quinina más clindamicina, siempre. O sea, esa gestante que estaba caminando y que estaba normal y que no tenía ningún problema, había que considerarlo como malaria grave. Lo mismo es en el caso de los niños menores de 6 meses. ¿Ya? No se vayan a olvidar. En los niños de 6 meses, así estén bien, también hay que considerarlo como malaria complicada. En esos menores de 6 meses también está contraindicado todavía la primaquina. ¿Ya? Está contraindicado. Y en las gestantes también, obviamente. Quinina más clindamicina, acá solo para mostrarles que los 3 primeros días es terapia parenteral. Normalmente se recuperan casi al 100% en esos 3 días, pero hay que completar los 7 días con terapia por vía oral. ¿Ya? 7 días de tratamiento. ¿Ya? Como el primer día, como el segundo, eso ya sería el colmo que les pregunte. ¿Ya? Solamente decirles que no necesariamente tiene que ser parenteral todos los días. Es hasta el tercer día es parenteral y se completa por vía oral. Siempre a base de quinina más clindamicina. ¿Cuál es el principal efecto colateral de la quinina? Hipoglicemia. Por lo tanto, ni se les ocurra dar solo quinina y decir no se ha recuperado, o sea, terminó de morir. Lo que pasó es que se recuperó de la malaria y la hipoglicemia más bien lo ha terminado de matar. Hay que darlo con dextrosa. Hay veces incluso agregar 3, o sea, bolos de dextrosa, así como acostumbramos dar de esa dextrosa al 33, ¿no? Hay que dar bolos de dextrosa. Y luego dejarlo en infusión de dextrosa también. Por lo menos hasta que termine la terapia por vía oral o por vía parenteral. Ya, es la causa más común. Ahora, la recuperación es sorprendente, ¿ah? ¿Ya? De repente sea tan obvio que los libros ya ni lo mencionan, pero realmente es sorprendente. Viene un paciente así tal cual es una MES bacteriana, igualito. Lo que llamamos planchado. Lo traen, ¿ya? Y viene con fiebre. Si eso le sucede a ustedes en una zona endémica, no pueden pensar en MES-TB. Primerito es malaria cerebral, hasta que se demuestre lo contrario. Y tienen que darle quinina más clindamicina. Parece mentira, en horas está lúcido, conversando, no tiene ningún déficit. O sea, es perfectamente tratable. ¿Ya? Pero si van a pensar en una malaria, en una MES, van a hacer punción lumbar, etcétera, se les puede morir paciente. O sea, el antecedente epidemiológico es importante. Aun cuando estén ahora en una emergencia, no está de más preguntar de dónde viene. ¿No? No está de más preguntar de dónde viene. Y ante la sospecha hay que dar. Eso es lo que se recomienda. Porque en estos casos, y eso me olvidaba, la gota gruesa muchas veces es negativo. Cuanto más complicada sea la malaria falciparum, la posibilidad que la gota gruesa sea negativa es mayor. Es más, casi siempre es negativo. Entonces muchas veces se dice, pero yo le he tomado hasta 3 gotas gruesas y se salió negativo. Eso no te libra de responsabilidad. ¿Por qué? Hay un fenómeno que se llama fenómeno de secuestro. ¿Ya? Fenómeno de secuestro. ¿Qué significa este fenómeno de secuestro? Significa que esos hematíes parasitados que están en sangre capilar, ¿ya? Se adosan a las paredes de los capilares. Por eso se llama fenómeno de secuestro. Y al adosarse a esos capilares, producen una disfunción endotelial. ¿Ya? Y eso es lo que produce, cuando eso sucede, por ejemplo, a nivel renal, falla renal, cuando eso sucede en zonas de irrigación en encéfalo, se produce malaria cerebral, por ejemplo, ¿ya?
A nivel hepático puede producir falla hepática. Entonces es muy posible que aún teniendo malaria la gota gruesa salga negativo, negativo, negativo. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Mucho, mucho cuidado. Fenómeno de secuestro, fenómeno de adherencia también le llaman. ¿Ya? Se adosan a los capilares. A ver, es una infección mixta, cosa que no es nada rara. O sea, malaria por Plasmodium vivax y malaria por Plasmodium falciparum. Alguien me diría, esto es teórico. No, es frecuente. O sea, hacen las dos cosas a la vez. ¿Cuál de los siguientes esquemas de tratamiento sería más o el más correcto en un paciente procedente de Ucayali, por ejemplo? Ucayali está en la costa norte o en la cuenca amazónica. Está en la cuenca amazónica. Por lo tanto, el esquema habitual, ¿cuál es? Mefloquina más artesunato, ¿sí? Pero también tiene Vivax. Y en Vivax, claro, la mefloquina y el artesunato funcionan a nivel de sangre. No hay ningún problema. ¿Y los hipnozoitos? ¿Qué debemos de utilizar para eliminar los hipnozoitos? Primaquina. Por lo tanto, ¿cuál sería el esquema? Mefloquina más artesunato más primaquina. Cosa que no está en ninguno de los esquemas, pero ustedes tienen que actuar así. Y no es nada raro incluso, les voy adelantando, que vean esta infección mixta más leptospira. Ahí tienen que agregar ceftriaxona más, ¿no? Para cubrir leptospira. Ya lo vamos a comentar cuando hagamos leptospira. Las coinfecciones es bastante común. ¿Ya? Y en la zona de la cuenca amazónica también tenemos riquecias en cantidades más o menos considerables. Por eso que hasta doxiciclina se tiene que dar. Pero más o menos es el manejo así. Creo que eso está bastante claro. ¿Ya? Bastante claro. Ahí está mefloquina. Miren, para Vivax más falciparum, que es la infección mixta, se llama, en la cuenca amazónica. Mefloquina artesunato, que solamente se usa 3 días y que fácilmente erradica todo lo que es falciparum. Pero ¿con qué cosa matamos los hipnozoitos? Con primaquina. El mismo esquema que dan para Vivax, 7 días, ahí está. Antes de la cantidad de días, lo que tienen que acordarse es que tienen que agregar primaquina por el hecho de que hay la posibilidad de hipnozoitos, ya que estamos tratando Vivax también. Por eso ese esquema inicial del ciclo era importante, saber qué antimalárico actuaba a qué nivel. Perfecto. ¿Cuál de los siguientes antimaláricos ha demostrado eficacia en cortar prontamente el ciclo de transmisión durante un brote epidémico? Miren cómo pueden preguntar en salud pública incluso. ¿Qué van a marcar? Mefloquina, cloroquina. Claro, exactamente esto no hemos mencionado, pero uno lo puede intuir. Artesunato, así es. Justamente porque va a evitar que más mosquitos se infecten y sigan transmitiendo la enfermedad. O sea, desde el punto de vista de salud pública es importante el uso de artesunato. Por eso es que no existe tratamiento contra malaria falciparum donde no se recomiende de preferencia agregar también artesunato. ¿Ya? Ese es el fundamento. Porque apenas empieza a tomar el paciente el tratamiento ya deja de ser infectante para el mosquito y eso obviamente implica que haya menos infectados también. No se olviden, ¿ya? Aquí, en esta zona actúa artesunato. ¿Ya preguntaron alguna vez? Pueden volver a preguntar. ¿Qué habíamos dicho aquí? Aquí mefloquina, aquí cloroquina, atovaquona, proguanil, quinina, ¿no? Y aquí solamente primaquina. Eso es lo que tiene que acordarse. Al final todo lo que hemos hablado está en función a esto de acá. Todas las preguntas de antimalárico se puede responder. Sí, doctor. Es que el problema de la transmisión en malaria Vivax ya no implica riesgo de letalidad. Eso es uno. Ya, otro, de que si tú lo vas a exponer a otras especies, la posibilidad de que se genere resistencia es mayor también. Eso de alguna manera hay que cuidar el artesunato. ¿Ya? Entonces, si diéramos en el caso de Vivax, claro, sí, se podría. Ya, se podría. Pero el verdadero problema en malaria Vivax no es que la participación del mosquito. El problema en Vivax es el reservorio humano. Porque hay mucha gente que tiene hipnozoitos y no se trata. Ahí fumigues lo que fumigues las 24 horas, basta que un mosquito quede o que traigan de otro lugar y se multipliquen, otra vez va a volver a haber malaria Vivax. Por eso las zonas endémicas de Vivax es todo un problema.
¿ya? Porque hay gente que no se trata bien. Y así le hagas gota gruesa, a esa persona va a salir negativo. ¿Por qué? Porque no está en torrente sanguíneo el plasmodium, está a nivel del hígado. ¿Ya? A esa persona que le has hecho y ha salido negativo, al día siguiente puede hacer malaria y nuevamente transmitir. Es un problema. O sea, en el caso de Vivax, no es tanto el problema la transmisión con el mosquito, es el reservorio humano. En el caso, perdón, de Falciparum, ahí sí. En el caso de Falciparum, cada persona que se infecta, potencialmente una persona que puede morirse. Entonces tienes que cortar el ciclo de transmisión. Por eso es que como estrategia se usa el artesunato. Básicamente es eso. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Que se podría usar? Sí, pues teóricamente sí se puede usar, obvio. Se puede usar. Pero no tiene la trascendencia, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, usar artesunato en Plasmodium vivax. Pero está bien la interrogante. Ahí está la pregunta. ¿Ya? La resistencia al tratamiento antimalárico se considera siempre y cuando se daba por universidades, pregunta en San Marcos, residentado médico. Literal les han puesto. ¿Cuál es la respuesta ahí? El nivel de parasitemia no disminuye debajo del 25% a las 48 horas. ¿Ya? Alguien que no lo miró hoy puede confundirse. En realidad, solamente es el concepto. ¿Ya? Solamente es el concepto. Lo que hemos dicho, no se olviden, 2 zonas diferentes, para Vivax una sola zona, no se han reportado casos de resistencia para Vivax, para Falciparum sí, cloroquina no sirve para Falciparum, y sulfadoxina piremetamina solamente se usa en la cuenca, en la costa norte, ¿ya? O sea, sulfadoxina piremetamina más artesunato, y aquí mefloquina más artesunato. Casos graves, quinina más clindamicina, ¿ya? Casos graves. Ese es más o menos el esquema de tratamiento. Para las personas que van a ingresar a zonas de transmisión y por lo tanto van a estar en riesgo, ¿ya? Van a estar en riesgo, se requiere hacer profilaxis. Puede servir, como ven aquí, hasta la doxiciclina puede servir. ¿Ya? Hasta la doxiciclina. Pero cuando se trata exclusivamente de zonas de transmisión donde existe Plasmodium falciparum, ¿ya? Lo que está normado es usar mefloquina. ¿Ya? ¿En gestantes se puede usar? Sí, ya hemos dicho que solamente primaquina está contraindicado. Entonces, en malaria vivax, ¿con qué cosa se hace profilaxis? Con cloroquina. Y en malaria falciparum, con mefloquina. Alternativas, doxiciclina, que se ha demostrado que sirve en vivax, está en debate si es así de útil en falciparum, pero se puede usar, ¿ya? No es la primera elección. Y atobacona proguanil, que algunos viajeros prefieren usarlo, ¿ya? Por la presencia de resistencia. Pero en nuestro medio, vuelvo a repetir, o es cloroquina para vivax o es mefloquina para falciparum. ¿Cómo se toma? Se toma una vez a la semana, no se toma todos los días. Una vez a la semana. ¿Desde cuándo? Desde una semana antes de ingresar a la zona hasta haber salido de la zona, 4 semanas después. Entonces, si yo la próxima semana voy a viajar a una zona endémica, hoy día empiezo. Continúo durante toda mi permanencia en la zona. Y cuando he salido, todavía 4 semanas debo de seguir tomando. Esa es la forma de hacer profilaxis. Una vez a la semana. Ya no van a dar diario. Porque pueden intoxicar al paciente. O en todo caso a la persona que está sana. No existe vacuna. Hay trabajos que están proponiendo diferentes tipos de vacuna, pero no hasta ahora. Sería un éxito que aparezca vacuna. ¿Por qué creen? Porque tú vacunas a todas las zonas, a todas las personas que están en zonas susceptibles de infectarse y obviamente se solucionó el problema, ¿no? Pero no hay una vacuna eficaz todavía al 100%. Se está avanzando bastante en eso, pero por el momento todo está en veremos. Y como está en veremos, no les van a preguntar. Les van a preguntar lo que está escrito. ¿Qué fármaco se utiliza como primera elección? Justo lo que hemos dicho, miren, en la profilaxis del paludismo por Plasmodium falciparum resistente a cloroquina. ¿Cuál es? ¿Proguanil será? Primaquina, no se usa en ningún caso primaquina como profilaxis. Doxiciclina, podría ser, ¿ya? Pero dice primera elección. Primera elección es mefloquina, ¿ya?
Estalofentrina también es otro fármaco antimalárico. ¿Dónde actuará? A nivel de sangre también. ¿Ya? Pero es mefloquina. Si esto dijera en una gestante, también es mefloquina. Y si es solamente Vivax, es cloroquina. Así sea en gestantes. ¿Ya? Aquí es mefloquina, no se vayan a olvidar. O miren, aquí por ejemplo, una pregunta Mir, que es lo mismo también, ¿ah? Es lo mismo. No, en realidad no son cosas extraordinarias, es lo mismo, pero preguntado de una forma. Creo que ellos desean que su cuadernillo sea de 50 hojas, algo así, ¿no? Con la idea de atormentarlos, pero en realidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y siempre les he dicho, cuando vean un enunciado extenso, ¿saben cuál es el peor error que pueden cometer? Y no lo hagan, ¿ah? Porque se van a arrepentir, es decir, lo voy a mirar después. Están perdiendo tiempo, porque ya han perdido tiempo al mirar la pregunta, y sin embargo van a volverlo a mirar después. No. Cualquiera que fuese la pregunta, empiecen a leer. Y van a darse cuenta, terminando el enunciado, qué cosa les está preguntando. Que se puede resumir a una línea. Vamos a ver. Y van a ver que la mayoría son distractores. Dice paciente que acude a urgencias por fiebre, tiritona y escalofríos. Hace 3 meses viajó a Kenia. Kenia, ¿zona de dónde? Del África, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si viene con fiebre, ¿qué cosa debe pensar? Lo primerito es malaria, siempre, eso es universal, así se debe pensar. ¿Ya? En la exploración se encuentra una gran esplenomegalia, ya hemos dicho, hay esplenomegalia muchas veces, taquicárdico, lógicamente por la fiebre, taquipneico, auscultación cardiopulmonar normal, en la analítica destaca trombopenia y leucocitosis moderada. Todo esto es un complemento. Claro que en malaria vivax hay más trombopenia que en malaria falciparum. En ambos casos hay algo de trombopenia. Hay algo de elevación de las enzimas hepáticas también, pero no es significativo. Moderado, ¿ya? Dice, ¿qué hubiera recomendado a este paciente antes de ir a Kenia? ¿No les está preguntando cuál es la profilaxis o no? Y para los que todavía tenían algo de duda, de repente, pues leyendo las alternativas se van a dar cuenta a qué cosa se refiere. Dice potabilizar el agua. O sea, yo le voy a decir, antes de ir a Kenia, instala agua potable en Kenia y después ya viajas. No tendría ningún sentido. El otro dice mefloquina 1 semana antes, a 4 semanas después del viaje. El otro es mefloquina 2 semanas antes, no es así. Hasta 3 semanas después del viaje, tampoco. Dapsona, que también se puede usar como una alternativa más, ¿ya? Dice 1 semana antes hasta 3 después del viaje. Cloroquina 1 semana antes a 4 después del viaje. Ajá. Entonces yo digo, acá hay una posibilidad y también aquí hay otra posibilidad. Creo que estamos ahí, ¿no es cierto? Zona del África, ¿hay falciparum? Claro, han visto que 80% es falciparum. Entonces, ¿cómo en una zona donde hay falciparum yo le voy a decir que tome cloroquina? ¿Qué cosa debe de tomar? No se parece a la pregunta que dice en zonas de Plasmodium falciparum, ¿qué cosa debe tomar como profilaxis? Y la respuesta era mefloquina. Es exactamente lo mismo, preguntado de diferente manera, ¿ya? Y ustedes tenían que acordarse que es 1 semana antes hasta 4 semanas después del viaje, la alternativa B. No hay nada que discutir ahí.